Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Antonio Ochoa. El día de hoy les expondré el tema de las fuentes del derecho bancario. Antes de empezar, quisiera dar mi punto de vista sobre qué es fuente. Fuente es aquello que emana, que nace, que son aquellas bases importantes para determinar una serie de comportamientos o, en el caso de las ciencias jurídicas, la creación de una norma jurídica que se va a regir dentro de un territorio determinado. Partimos desde dos conceptos de dos autores que me llamaron mucho la atención. Uno es Guillermo Cabanellas y el otro autor es Joaquín Rodríguez Rodríguez. Vamos con el tratadista Guillermo Cabanellas. Él expresa que las fuentes del derecho son el fundamento o origen de las normas jurídicas y en especial son aquellas que van a ser aplicadas en un país o época determinada por el derecho positivo. Por su parte, el tratadista Joaquín Rodríguez Rodríguez expresa que son las formas concretas en que asume el derecho positivo en un tiempo y en un país determinado que se reducen a una ley y a la costumbre. Me llamó mucho la atención porque la disertación de estos dos autores lleva a un punto específico, que es el país y el tiempo. Recordemos que las fuentes tienen siempre un origen desde un comportamiento. Lo miramos tanto como en el derecho mercantil, derecho civil, derecho penal y de una u otra forma el derecho bancario. Porque el derecho bancario estudia aquellas situaciones macroeconómicas de un país determinado, como lo es también el derecho bancario en Guatemala, que estudia el sistema sociológico, cultural y hasta religioso que tenemos en nuestro país. Dado a estas dos fuentes, a estos dos conceptos que dan estos tratadistas, podemos decir en el sentido llano de la palabra que fuente es el origen o la vertiente donde nace determinada cosa, y en lo jurídico podemos decir que es lo que le da nacimiento o da vida a una ley o ordenamiento jurídico que en cierto momento es positivo, porque acordémonos que el derecho es cambiante y va avanzando conforme al tiempo, en el cual éste establece no solamente la creación de una ley, sino que también esta puede ser derogada y da nacimiento a una nueva norma jurídica que va a determinar el comportamiento de esta sociedad en el sistema tanto económico, dependiendo de los diferentes puntos sociológicos de este país. En una opinión muy concreta, ya le damos a estas fuentes como los principios, los fundamentos o aquello que le da origen a esta norma, naciendo de un ordenamiento jurídico del país y sobre todo del tiempo determinado, porque aquí vamos a establecer diferentes puntos de vista. El autor guatemalteco Alberto Pereira Orozco, que cita al maestro García Maínez, él hace un estudio muy importante sobre estas fuentes. Y sobre todo da tres aspectos que lo hemos estudiado y hemos analizado en las diferentes ramas que hemos estudiado. Estos tres aspectos son el aspecto formal, real o histórica, más conocidas como fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Vamos con las fuentes históricas. Como bien sabemos, las fuentes históricas son aquellas que dan origen o que nos sirven de base para ver el ordenamiento jurídico o las leyes que se han llevado durante diferente época y los años, inclusive en la antigüedad, para determinar
a futuro cómo poder legislar y tomar los diferentes puntos de vista y las fortalezas que han tenido estas normas jurídicas, si están vigentes hoy en día o se han cambiado su modalidad, para tener un mejor panorama de cómo legislar. En el siguiente punto encontramos lo que son las fuentes reales. Son aquellos factores o aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Podemos mencionar que son aquellas necesidades que tiene la población para crear dicha norma. Esta norma siempre lleva un proceso y se plantea tanto en un caso concreto entre los factores económicos, sociales y culturales, éticos y religiosos, como hemos visto. Y por último encontramos lo que son las fuentes formales, que son aquellas que dan la creación en sí de la norma jurídica, que estas ya a la hora de ser creadas en nuestro país y sufren un cierto procedimiento señalado por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y el Congreso de la República, y es el único encargado de crear, modificar, derogar las normas en nuestro país. Reconoce a estas fuentes como fuentes formales, las cuales tenemos como es la ley, que esta es la fuente máxima formal, porque esta se encarga de estar regulada dentro de una sociedad y que esta va a ser a cumplimiento general dentro de un ámbito ya sea personal, material o especial, y siempre con un tiempo de validez, porque acordémonos que la ley es una regla, una norma que incluye principios, que incluye instituciones, fundamentos, procedimientos, en el cual los profesionales del derecho o de otras ciencias van a determinar estos comportamientos conforme el tiempo. Por otro lado encontramos la jurisprudencia. La jurisprudencia es aquel proceso que está constituido en nuestro derecho guatemalteco en materia civil por la emisión de aquellos fallos de uniformes del Tribunal de Casación del mismo, acordémonos. Y en nuestra opinión reiteramos de los fallos y resoluciones emitidos por el órgano jurisdiccional de la más alta jerarquía. Y por último encontramos lo que son los usos y las costumbres, porque uso es la práctica o modo de obrar colectiva o generalizando que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido fuerza de ley, como es un sinónimo de proceder, y constituye el elemento de costumbre. Aquí encontramos todas estas fuentes que emana no tanto la doctrina como nuestro derecho guatemalteco, en el cual dan bases suficientes y necesarias de cómo se va a realizar la economía tanto futuro y prever ciertos mecanismos para que se lleve un mejor control y seguridad de las mismas. Tanto así que se han creado diferentes cuerpos legales en nuestro país. En principio, tenemos que tener en cuenta que tenemos una constitución y esta constitución es la ley máxima en nuestro ordenamiento jurídico. De aquí emanan las demás disposiciones o leyes que se van a regir en Guatemala. La ley importante del derecho bancario emanada de estas fuentes podemos encontrar la ley de bancos y grupos financieros, que es el decreto 19-2002 del Congreso de la República. De ahí varios ordenamientos jurídicos que tenemos, podemos citar como la ley de sociedades financieras, la ley de almacenes generales de depósito, la ley de seguros, la ley de la libre negociaciones y divisas. Demasiadas leyes que
que van a regir ciertos sectores económicos y que le van a dar sustento a esa seguridad jurídica, siempre todas esas leyes emanando de las fuentes ya citadas para un mejor control, fiscalización y un mejor panorama a la hora de crear y desarrollarse a futuro estas leyes. A grosso modo vimos este tema. Les agradezco mucho su atención. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias.